Hola, bienvenidos al episodio 18 de Mi Rincón Aeronáutico. Vamos a dejar el fuselaje aparte y vamos a terminar lo que tengo aquí, el timón de dirección y el elevador, que está aquí. Lo vemos en unos segundos. Una vez pasada la inspección, que ha ido muy positivamente, no me han puesto ninguna pega, lo que voy a hacer ya es terminar todas las superficies, estabilizador horizontal, timón, estabilizador vertical y elevador. Los voy a dejar ya listas para pintura. Entonces lo que falta por hacer es cablear el cable del servo por aquí dentro, y saldrá por este agujerito que tenemos que hacer aquí, y poner los tips. Para poner los tips en el kit vienen 4 piezas de estas de 2 metros cada una, entonces se van cortando a medida y se van colocando en agujeritos que hay aquí ya preparados, con lo que quedan a la distancia correcta. Vamos a poner este aquí para ver cómo queda. Como veis, queda perfectamente enrasado con la superficie, tanto por arriba como por debajo. Y ahora lo que hay que hacer es agujerear aquí el plástico a la altura de los agujeros que hay debajo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues lo vamos a ver, una de las diferentes maneras que hay. Y en este caso, como está aquí el servomotor, el conector, en vez de remachar la pieza de plástico, lo que vamos a hacer es instalar en estos agujeros tuercas remachables de 3 milímetros para poder montar y desmontar la pieza de plástico para mantenimiento del servo. En el caso del timón de dirección, que es este, no tenemos aquí agujeros guía para instalar la pletina. Entonces me he fabricado esta plantilla que tiene aquí un sobresale 2 milímetros, simulando un poquito más que el espesor del plástico, de forma que lo puedo poner aquí y puedo copiar los agujeros en el timón. Esto va a quedar un poquito más por debajo de lo que sería necesario, pero siempre podemos suplementar poniendo, a la hora de poner el remache, poniéndole arandelas por aquí dentro. Se pegan las arandelas aquí y posteriormente se pone el remache. Ya están puestos los soportes para el tip del timón de dirección. Ha habido que rebajar para que no interfieran unos con otros, porque esta parte ya se va estrechando y no permite ponerlos a un lado y a otro. Así que creo que con estos 6 tornillos por cada lado será suficiente. En este caso no son tornillos, en este caso son remaches, porque aquí no hay que hacer nada. No va ni cable, ni motor, ni nada. Así que será remachado directamente. En un trozo de plástico flexible que tenía por aquí, he copiado 5 agujeros. Y ahora lo que voy a hacer es colocar esto aquí encima y con unos remaches de los más grandes voy a hacer que coincidan los agujeros estos, de forma que los remaches queden más o menos perpendicular. Una vez que estén puestos esto fijado, con cinta de carrocero voy a pegar este plástico aquí al recubrimiento, con lo que los agujeros se quedan justo encima de los de las chapitas de instalación. Y en ese momento pongo el tip por debajo del plástico y agujereo tomando como referencia estos agujeros. Ya está pegada la pieza y con una luz podemos comprobar si los agujeros están alineados con los de abajo, que efectivamente lo están, así que
podemos taladrar el plástico ya. Ahora voy a terminar el timón de dirección. El timón de dirección ya estaba remachado por una cara y faltaba la otra, y ya están instalados los soportes para sujetar el tip. Entonces, pues ya se puede remachar. Ya está el timón de dirección terminado, como en el caso anterior, a falta de los remaches pequeñitos estos. Pero ya el resto está listo para pintar, con el tip instalado. Y vamos con el siguiente. Pues este es el elevador y ya está listo para el remache final. Ya hemos hecho los agujeros para soportar los tips de plástico. Ya los hemos imprimado. Este trozo que había aquí de metal ya lo he quitado y he lijado los puntos donde estaba rugoso. He imprimado todo el borde y ya están puestas las pinzas para empezar a remachar definitivamente el borde de ataque. No hay que olvidar estas piezas que estaban pendientes, que va aquí. Esta va aquí. Y esta va por aquí detrás. Así que vamos a empezar a remachar definitivamente y tendremos el primer elemento ya listo para la pintura final.
vez que están completos todos los remaches, voy a instalar los soportes de los tips en los dos lados. Está casi terminado el elevador, ya están puestos los soportes de los tips en los dos lados. Todos los remaches puestos, excepto estos pequeñitos del borde de salida, tanto aquí como allí. Y este tip ha habido que rebajarlo para que permita el movimiento del trim. Y bueno, esto está prácticamente listo para pintura, a falta de, como he dicho, estos remaches pequeñitos. Y hasta aquí el episodio 18. En el siguiente veremos lo equivalente con el estabilizador horizontal y el estabilizador vertical. Hasta entonces, gracias por seguirme. Hasta luego.